Gracias por seguir conectados con nosotros. Muy buenos días para los que se están conectando. Es para mí un gusto estar aquí con ustedes y presentarles el gran contenido educativo que tiene para ustedes EXE, E-Commerce Summit and Expo, el evento líder en México para la industria del comercio electrónico en esta su edición virtual. A continuación tendremos una interesante sesión presentada por nuestro gran aliado SIP, quien nos platicará acerca de tendencias e impacto de Buy Now, Pay Later en el mundo. Antes de presentar a nuestro experto del día de hoy, quisiera comentarles que al final de la presentación tendremos una sesión de preguntas y respuestas, así que nos pueden dejar todas sus dudas y comentarios en el icono de Q&A, que se encuentra en la parte inferior de la plataforma. Ahora sí, damas y caballeros, es momento de presentarles a Carlos Magaña, director general de SIP México. Carlos es un líder corporativo pionero en proyectos en los secretos de los medios, telecomunicaciones y servicios financieros. Es experto en el desarrollo e implementación de estrategias de alto crecimiento con más de 30 años de experiencia trabajando con empresas globales en México, Estados Unidos, Europa y Medio Oriente. Carlos aporta su experiencia en el sector de fintech y servicios financieros para liderar la expansión de SIP en México, desempeñando un papel fundamental en la definición y crecimiento de la estrategia a nivel región de la categoría compra ahora, paga después, o BNPL por sus siglas en inglés. Damas y caballeros, para mí es un honor presentar a Carlos. Muy buenos días, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Gabo, muchísimas gracias por esa introducción tan elocuente y me encuentro muy contento de compartir contigo esta conversación y con los amigos que hoy nos acompañan en EXE, este importante evento. Nosotros muy contentos de tenerte en EXE Virtual. Carlos, te cedo los micrófonos. Adelante. Muchas gracias, Gabo. Pues buen día, amigos. Muy buenos días a todos. Como ya lo comentó Gabo, vamos a estar platicando el día de hoy alrededor de todo lo que sucede en BNPL, Buy Now, Pay Later, y cómo esto está impactando a consumidores, a comercios, y cómo de alguna forma se está reflejando vamos a traer hoy a la mesa data real, vamos a ver qué ha pasado con el crecimiento del e-commerce, no solo en México, sino en el mundo, y algunas de las tendencias de pagos, etcétera. Entonces, pues bueno, sin más, comenzamos. Déjenme, a ver si podemos ir a la siguiente, por favor. Perfecto. Bueno, una muy breve introducción. Les presento esta data simplemente para ahondar un poquito en la experiencia que tiene SIP en el mercado mundial. Parte de lo que vamos a estar compartiendo hoy, como ya lo decía, es estadística que surge de estudios indicados, que surge de reportes, de estudios de mercado, pero mucho de experiencia como proveedor de servicios que tiene SIP a nivel mundial. Por eso les comparto que SIP tiene 14 años, perdón, tiene 9 años en el mercado, con presencia en 14 mercados, que va desde Australia y Nueva Zelanda, donde empezó la compañía hace algunos años, una buena parte de Asia, Medio Oriente, Europa y Norteamérica, ¿no? México es el primer país de habla hispana en donde estamos prestando nuestros servicios. Esta data que vamos a compartir surge con más de experiencia, de más de 130,000 comercios con los que tenemos experiencia y cerca de 11 millones de consumidores que a lo largo del tiempo nos han privilegiado. Entonces, pues ese es simplemente para poner el contexto de la fuente por la que vamos a estar compartiendo, ¿no? Empezamos entonces con el e-commerce. Para poner un poquito de contexto, cuando hablamos del e-commerce nos referimos a compras a distancia, compras no presenciales. Esto no nada más incluye el e-commerce, sino el tan sonado m-commerce, que de hecho, no solo en México, sino en el mundo, crece a tasas más aceleradas. El crecimiento en e-commerce es mucho más acelerado que el crecimiento en e-commerce. Se estima, de hecho, que para el 2025 el comercio electrónico represente ya más del 10%, 12% del gasto global de los consumidores. Y la mezcla entre comercio en línea y comercio a través de dispositivos móviles se va a empezar a sesgar más, precisamente por el atributo y la ventaja que le da al consumidor el poder tener movilidad. Por lo cual se espera que prácticamente el 60% de ese gasto se realice a través de dispositivos móviles, ¿no? Ya hoy sabemos que el 60% de los compradores a nivel global
aseguran que incrementarán sus compras en canales digitales en un futuro. Es importante mencionar que de las personas que hoy ya se encuentran digitales, que ya se encuentran en línea, 57% de sus compras se realizan en línea, es decir, ya más que proporcional que las compras presenciales. Es importante destacar que sigue siendo la venta presencial un mayor share de las ventas totales del mercado. Sin embargo, de los usuarios que ya compramos con cierta frecuencia en línea, por varias razones, incluyendo evidentemente la pandemia por la que recientemente pasamos y estamos todavía cursando en etapas finales idealmente, ha cambiado y acelerado el comportamiento del consumidor. Hoy en día ya sabemos que el 56% del gasto actual de los compradores digitales se hace en línea, es decir, compramos más en línea que lo que compramos en tiendas físicas, contra una estadística de hace 2 años de abajo del 40%. ¿Esto qué quiere decir? Evidentemente, la pandemia, como ya lo sabemos, cambió, modificó el comportamiento del consumidor, pero a la vez esta data refleja la cuantía de ese cambio, ¿no? Es decir, podemos hoy ya ver que 56% del gasto se encuentra en línea. Entonces, pues en fin, simplemente va a seguir creciendo y como ya lo comentábamos, M-Commerce será lo que crecerá además, ¿no? El 72% de los consumidores encuestados nos dijeron que se sienten mucho más cómodos con el uso de la tecnología que lo que se sentían antes del COVID, evidentemente, ¿no? Haciendo un zoom in en México, esta es una data de México, vemos que en el mercado de pagos del año pasado, del 2021, se realizaron, fíjense nada más, la cantidad de 4,100 millones de pagos a través de comercio electrónico. De estos, el 70% se realizó con una tarjeta de débito y el 30% con una tarjeta de crédito. Vamos a ver más adelante estadística al respecto, pero esto es muy importante porque, sobre todo cuando hablamos de comercios, el poder alcanzar a un universo de personas que tengan tarjeta de débito te permite crecer de forma importante tu mercado potencial. Es correcto que el ticket promedio con la tarjeta de crédito es mayor que el de tarjeta de débito, eso lo podemos afirmar, también tenemos data que lo respalda. Sin embargo, el volumen de consumidores que tienen acceso al débito es mucho mayor y por ende el mercado potencial crece significativamente, ¿no? Si hablamos en México, el valor del comercio electrónico en el 2021 fue de arriba de 400,000 millones de pesos. Esto representa año contra año un crecimiento casi del 30%. Y como ya lo comentábamos, la economía mexicana y el comportamiento del consumidor crece más que proporcional que incluso otros mercados, ¿no? Hoy México se encuentra dentro de los 5 mercados de mayor crecimiento en adquisición de compras a través de e-commerce en data del 2021, ¿no? Otra vez, o sea, la República Mexicana representa el 5º país. Estamos dentro de los 5 países que más rápido crecen en el uso de las compras en línea. Esta es una data muy importante, sobre todo para los comercios que están apostando para crecer su compra en línea y algunos que todavía vienen un poquito rezagados en poder y agregarla, ¿no? Y como ya lo comentábamos, si hablamos de la estadística de las compras a través de dispositivos móviles, ese dato crece a que México está dentro de las 3 economías que más rápido están creciendo. Solamente venimos atrás de economías que también están en desarrollo, como Brasil, India, Rusia y evidentemente México, a lo que ya hacemos referencia, ¿no? Ya lo comentábamos, pero haciendo un zoom in sobre la distribución de débito y crédito en el mercado mexicano, medios importantes para transaccionar en línea. Sabemos que hay 28 millones de tarjetas de crédito expedidas en el mercado. Sin embargo, de esas hay cerca de 19 millones de tarjetas activas. Importante destacar que el promedio, a lo mejor si algunos de ustedes en su cartera tendrán más de una tarjeta de crédito, el promedio está en 1.7 tarjetas por persona. De tal suerte que tenemos alrededor de entre 10 y 12 millones de tarjetavientes de crédito. Ese es el universo de personas que residen en México, que transaccionan en México con una tarjeta de crédito.
Sin embargo, si eso lo comparamos contra el universo de usuarios de tarjetas de débito, vemos cómo crece, y esta es la data a la que hacemos referencia hace algunos minutos. Hay 150 millones de tarjetas de débito, que es una combinación de débito, ahorro, tarjetas utilizadas para nómina. Sabemos que muchas personas reciben sus ingresos en estas tarjetas y algunos de ellos todavía acuden a los cajeros automáticos para tener uso de efectivo. Sin embargo, ese es el universo de personas que tienen una tarjeta de débito consigo, de las cuales hay cerca de arriba de 80 millones de tarjetas que están activas, por lo cual, como pueden ver, es la diferencia que hay en el número de usuarios que tienen tarjetas de crédito contra tarjetas de débito es significativamente mayor, ¿no? Es prácticamente arriba de 4 veces mayor el universo de personas. Hay cierta duplicidad, evidentemente, pero esta es una data importante. Vemos estadísticas y algunos de los comercios que nos acompañan seguramente lo pueden atestiguar, de cómo creció exponencialmente la compra en línea a partir de la incorporación de las tarjetas de débito como mecanismo disponible para poder pagar en línea, ¿no? Hoy en día sabemos que cerca del 70% de las compras en línea suceden con tarjeta de débito. Ya lo decíamos, el ticket promedio es menor, es cerca de la mitad de lo que es con tarjeta de crédito. Sin embargo, el universo es significativamente mayor, ¿no? Si vamos a la siguiente, vamos a hacer ahora un zoom in sobre la experiencia del usuario. Vamos a hablar un poquito del perfil del consumidor, qué data hemos visto, por qué es relevante la innovación y cómo se comporta hoy en día el consumidor digital. Quisiera empezar platicando con ustedes de las 6 macro tendencias que estamos viendo a nivel mundial como tendencias del comprador del futuro, así llamadas en el estudio del Future Shopper de Wunderman, ¿no? Empiezo por la primera. Realmente el tema de omnicanalidad, esto lo que quiere decir es que el usuario necesita más canales de consulta que le permitan con mayor detalle ver especificaciones, leer reseñas, documentarse en línea, en fin, todos ustedes que alguna vez lo han experimentado, esta experiencia te permite tener mucho mayor profundidad para poder documentarte sobre la compra que vas a realizar. Estamos viendo que cada vez hay mayor sofisticación en el comprador. Sin embargo, todavía vemos que algunos compradores, además de tener esta experiencia más rica en contenido, todavía les gusta o nos gusta tener en algunas compras la oportunidad de ver en vivo, de palpar, de ver los colores, probablemente de ver las tallas. De tal suerte que el tema de omnicanalidad es una tendencia que cada vez se ve más presente, ¿no? Y se ratifica cuando la data nos dice que el 60% de los consumidores prefieren tener una opción de compra donde les permita tener una alternativa de tienda física y digital. No quiere decir que todas las compras van a ser omnicanales, ¿no? Es decir, que van a pasar por una experiencia física y después terminar en una digital o viceversa, pero sí tener la alternativa es uno de los elementos muy importantes. De ahí que vemos que algunos de los retailers más importantes están apostando fuerte a la experiencia de omnicanalidad, con experiencias como cómpralo digital y pásalo del mundo digital después a recogerlo físicamente, o incluso estando físicamente poder tener una transaccionalidad mucho más ágil a través de checkouts mucho más rápido y poder digitalizar parte de la experiencia, incluso estando en tienda, ¿no? Entonces, esa es la primera tendencia que estamos viendo. La omnicanalidad está ya muy presente y simplemente seguirá siendo más presente cada vez. La segunda, la verdad es que el consumidor con este nivel de sofisticación y con el alto nivel de servicio y estándares que están proveyendo los comercios, cada vez es más demandante, ¿no? Y realmente el tener una buena experiencia es indispensable. Y no siempre se puede tener la perfección, pero las empresas que cuando tienen alguna incidencia, alguna pifia en el proceso, logran corregir, modificar y al final brindarle al consumidor una experiencia positiva dentro de el percance que vivieron, realmente le logran dar la vuelta y eso lo premian mucho los consumidores, ¿no? Realmente el consumidor, lo que vemos es que 58% de los consumidores nos dice que no compraría en alguna de las tiendas donde ha tenido problemas que después no fueron satisfechos a plena satisfacción, valga la redundancia, ya sea con devoluciones,
disponibilidad, que se indique que hay un inventario que a la hora de la compra no llegue, tardanza en los envíos, en fin, realmente cada vez vemos más que la experiencia del consumidor se vuelve sumamente relevante y lo será en el futuro. Evidentemente, innovación es una palabra muy amplia, ¿no? Pero se espera que el manejo de la interfaz, la facilidad de compra, la simplicidad de la compra, pues sea cada vez mayor, ¿no? Los sitios que le apuestan a eso, evidentemente, tienen una mayor lealtad, retención y frecuencia de compra de consumidores que vuelven pues ávidos de tener una experiencia fácil, a veces incluso muy ágil y muy rápido, ¿no? Realmente la experiencia del usuario es sumamente alta y esto viene como una resultante de los procesos continuos de innovación de las empresas, ¿no? Se han identificado realmente 3 etapas clave del proceso de compra. Por un lado, la inspiración o motivación, ¿no? La facilidad de búsqueda y evidentemente el proceso de compra, ¿no? Estos 3 elementos son muy relevantes para la experiencia de un consumidor y vemos que los marketplaces es un lugar donde se tiene una experiencia completa en este sentido, ¿no? Por lo cual vemos que el peso específico de la compra en marketplaces, donde realmente son lugares no nada más especializados, sino que ofrecen una gama de productos, es una de las tendencias que se espera que siga creciendo a nivel global, ¿no? Ya hoy el 35% de las compras a nivel global se realizan en estos marketplaces. Evidentemente, el volumen en número absoluto va a seguir creciendo. En porcentaje, no necesariamente, porque evidentemente vemos que muchos retailers y muchas marcas importantes siguen fortaleciendo su apuesta hacia las ventas en líneas, de ahí la relevancia de eventos como este, por lo cual seguramente crecerá la categoría en un total, ¿no? Por otro lado, vemos no nada más un consumidor más sofisticado en el proceso de compra, sino se vuelve muy relevante para el consumidor, y nos lo dice el 65% de los usuarios, que sí juega en su decisión de compra, no nada más el precio, no nada más la experiencia, sino también el saber que hay un propósito mayor atrás del proveedor de los servicios, ¿no? Es decir, si las compañías están de alguna forma ligadas a proyectos de sustentabilidad, el que sea, ¿no? El que cada quien elija, realmente esto influye en la decisión de compra de los consumidores y eso está manifestado por 65% de los mismos, ¿no? Asimismo, sabemos que el consumidor siente mucho más afinidad por aquellos negocios o marcas que de alguna forma continuamente entienden al consumidor y sus tendencias, su selección de compra, ¿no? Ya vemos que hay un consumidor que es no nada más omnicanal, sino multidimensional, ¿no? Y me explico un poquito más. Consumidores, sabemos que hoy en día estamos en una etapa de migración donde hay consumidores que están creciendo su uso de las tecnologías, pero ya también tenemos consumidores nativos en tecnología, ¿no? Que realmente nacieron y desde muy jóvenes están expuestos a innovación y a tecnología, por lo cual les es muy fácil navegar incluso en ámbitos híbridos como pudiera ser el real y el alternativo o el famoso ejemplo al respecto sería compras alrededor del metaverso, ¿no? Realmente las empresas que logremos entender el comportamiento del consumidor con esta multidimensión, también seguramente estaremos un paso adelante en la predilección de compra del consumidor, ¿no? Si vamos a la siguiente, digo, de alguna forma, con estas 6 macro tendencias de las que estamos hablando, hacemos referencia de por qué se vuelve importante la innovación en el proceso de ventas, sobre todo de ventas en línea, ¿no? Ya hoy sabemos, también tenemos data que sustenta que más del 50% de los consumidores están muy entusiasmados por poder hacer pagos sin efectivo, ¿no? Transacciones a veces incluso express que sean sin fricción o con la mínima fricción necesaria, ¿no? 64% nos dijeron que estaban muy entusiasmados con las tiendas donde no es necesario hacer cola para pagar, es decir, un express checkout. Algunas de las experiencias de omnicanalidad a las que hacía referencia en el checkout es mucho más ágil, ¿no? Hay una apuesta importante, como ustedes lo ven, independientemente de la fluctuación y la volatilidad que ha habido en días recientes, pero hay una fuerte tendencia hacia
hay una fuerte búsqueda de nuevas tendencias, como incluso lo pueden ser el tema de aceptación de criptomonedas como un método de pago, entre muchas otras, ¿no? Entonces, en fin, hacia aquí lo que queremos decir es que realmente el comportamiento del consumidor va a seguir evolucionando y el uso y la penetración de la tecnología va a seguir permitiendo a proveedores de servicio ofrecer alternativas atractivas para el consumidor, y en la medida en que los comercios adopten estas tecnologías, será en la medida en la que también la experiencia para el consumidor sea más agradable y a la vez pueda maximizar el proceso de compra, ¿no? Hablando un poquito del consumidor digital, algo de data sobre de la experiencia que hay en el mercado mexicano, vemos que está ligeramente cargado hacia mujeres, ¿no? 55% del comprador digital es de género femenino, 45% masculino. Por otro lado, vemos en cuanto a niveles socioeconómicos que está todavía con una alta penetración liderado por los sectores socioeconómicos A, B, en un 30%, pero vemos un rápido crecimiento en C más C, donde ya rebasa los 20%, incluso en el C sólido cerca del 28%. Esto, repito, es data de México. Ahorita vamos a ver cómo se compara con algunos otros mercados a nivel mundial, ¿no? En grupo de edad, vemos que el 53% está en un rango entre 25 y 44 años. 53%, ¿no? Interesante, es decir, es mucho más de la mitad, pero también vemos que nos queda otra mitad que está en rangos inferiores a los 25 años y consumidores de más de 45 años, evidentemente, ¿no? ¿Cuáles son aquellos motivadores de compra para este segmento al que estamos definiendo, ¿no? Les comparto esta data de un estudio reciente publicado por Lambo. El 82% nos manifiesta que seguridad es sumamente importante, ¿no? Creo que hemos visto que así como evoluciona también de forma importante la tecnología para poder hacer más ágil y más fácil la experiencia del consumidor, desafortunadamente vemos que también los malosos avanzan con fraudes, con malas prácticas, con contracargos, usurpación de identidad. Entonces, realmente las empresas que invierten de forma importante en procesos seguros, que educan al consumidor para ofrecerle precisamente protección contra fraude, garantías en el proceso de compra, certificados de seguridad, pues evidentemente es un alto porcentaje y el consumidor cada vez está más sensible, afortunadamente, al tema, ¿no? Vemos que el ofrecer versatilidad, diversidad en las opciones de pago es otro de los factores importantes. Ahora vamos a hablar un poquito más adelante de la categoría de BNPL y cómo ha impactado el crecimiento de los comercios y cómo se ha impactado y beneficiado el grupo de consumidores. Pero evidentemente, entre más alternativas de pago haya en el checkout, esa también es una de las variables que los consumidores hoy en día están premiando y lo ponen como uno de los motivadores a la compra. Evidentemente, ya hablábamos de la experiencia en el sitio, pero el poder contar con información clara, concisa, que facilite el proceso de compra y la toma de decisiones, especificaciones muy bien detalladas, nos dice 43% de los consumidores que es otro de los motivadores significativos. Seguido por 46% de los casos donde nos dicen que el proceso, digamos, post transacción en el sitio se vuelve relevante, ¿no? Es decir, cuál es la logística de entrega, cuáles son los tiempos de entrega. En caso de haber alguna situación con alguna devolución, con algún cambio de tallas, lo que sea, el poder hacer procesos ágiles y rápidos representa también para el consumidor un porcentaje alto en la toma de decisiones, ¿no? Las categorías más populares que hemos visto esto es en el mercado de Estados Unidos y que coincide de alguna forma con el mercado mexicano y otros países, es el 55% de las compras están siendo en electrónicos y el 64% en moda, ¿no? Son realmente las dos categorías donde estamos viendo el mayor crecimiento, sobre todo no nada más en el uso de la compra en línea, sino en uso de métodos de pago como BNPL, ¿no? En los últimos 3 meses vemos que realmente el 39% de los consumidores que adquirieron algún artículo fue en moda, ¿no? Esto en el caso de México, en
más recientemente en el hot sale así se comportó. Vemos que el 46% de los mismos utilizó tarjeta de crédito versus 44% tarjeta de débito, siendo belleza y cuidado la siguiente categoría después de electrónicos y moda, las que está alta en las preferencias del consumidor, ¿no? En fin, si seguimos adelante, si me ayudan con la siguiente, por favor. Una más. Ahora vamos a entrar a mayor profundidad sobre algo de data e información del uso de BNPL. No quiero, aunque cada vez está más expuesto y mayor número de consumidores lo utilizan, no quiero obviar, es probable que alguien de la audiencia no lo conozca. BNPL, como ya se decía, es un anglicismo de Buy Now, Pay Later, ¿no? En español es el compra ahora, paga después. Y esto lo que le permite al consumidor es el poder diferir en pagos una transacción. Hay muchas modalidades que se vienen dando en el mundo de cómo se utiliza el BNPL. Surge, y la primera de ellas es a través del e-commerce, pero no está limitado nada más al e-commerce, ¿no? Surge en periodos relativamente reducidos de tiempo, ¿no? Esos lapsos cortos. El 75% de las ventas se realizan en el famoso Pay in 4, ¿no? Pagan 4 exhibiciones. Estas exhibiciones generalmente son hechas quincenales y se realizan a través de venta en línea. Sin embargo, no está limitado a que se utilice solamente en 4 exhibiciones y esto puede variar y cada vez vemos lapsos más grandes con tickets más altos. Sin embargo, estos son los orígenes y eso lo que le permite es dar al consumidor mucho más acceso a poder transaccionar, sobre todo sin intereses, ¿no? Esto es muy importante porque ha habido algunos debates donde se habla que el BNPL como categoría existía desde hace tiempo en diferentes mercados, incluyendo el mexicano, y podríamos a lo mejor estar de acuerdo en que existía la capacidad de tener financiamiento o pago en parcialidades, sin embargo, con unas tasas increíblemente altas, ¿no? Realmente, ¿por qué se daba esto? Porque el consumidor que no tenía acceso al crédito para poder acceder a poder comprar diferiendo sus pagos, los proveedores tradicionales de servicio, pues de alguna forma cargaban la mano y cargaban tasas sumamente altas al consumidor, ¿no? Ahora, afortunadamente, con nuevos proveedores que le permiten tener una experiencia ágil en el onboarding y a través de la tecnología poder ofrecer a un mayor segmento de consumidores acceso a diferir los pagos, ya lo pueden hacer los consumidores incluso sin intereses, ¿no? Lo cual es una opción muy, muy atractiva que está siendo pues bien premiada por el consumidor, no solo en México, sino a lo largo del mundo. En resumen, BNPL, como brevemente lo describo, le ofrece los siguientes beneficios al consumidor. Es simple, el onboarding es fácil, se puede hacer literal en algunos minutos. En CIP hablamos que de algo que le llamamos 210, en menos de 2 minutos hacemos el onboarding de un nuevo cliente, en 1 minuto la decisión de compra con 0 intervención humana, ¿no? Esto es relevante porque no interviene ninguna persona al proceso y se toma a través de tecnología con algoritmos, decisiones muy rápidas de aprobación, ¿no? Entonces, realmente es simple para el consumidor, ya lo platicábamos, le permite al consumidor tener una opción de compra en línea o en tienda, es omnicanal, incluye un segmento mucho más amplio de la población, en este caso mexicana, busca ser seguro en las transacciones, este es un punto muy importante, ¿no? Sencillo, sin intereses y para plazos cortos. Ahora, también hay una serie de beneficios. Nosotros decimos que es un servicio que ofrece un ganar, ganar, ganar. Gana el consumidor, gana el comercio y gana el proveedor de servicios, porque realmente también para el comercio hay un beneficio importante. El poder llegar a nuevas audiencias, evidentemente, le trae beneficios importantes al comercio. Llega a un mercado mucho más amplio, elimina el riesgo de contracargos y de fraude y no se preocupa por el pago de los usuarios, ¿no? Voy a acelerar un poquito que ya estamos llegando a tiempo y me falta todavía un poquito. Entonces, algunas de las proyecciones de BNPL decimos que para el 2024 las billeteras digitales van a seguir agarrando mucho mayor tracción. Incluso vemos en algunos mercados que se proyecta que del 2.9%, casi 3% que hoy en día tiene BNPL como categoría, va a duplicar hacia cerca del 5%.
teniendo algunos de los grupos de crecimiento más importantes en América Latina, ¿no? Voy a acelerar un poquito. El mercado potencial en México de los 77 millones de mexicanos que están entre 18 y 64 años, ya vimos cuántos tienen tarjeta de débito y crédito, por lo cual es un mercado muy importante. Cerca de 65 millones de los mismos han manifestado que quieren y pueden comprar en línea. Y finalmente, déjenme mostrarles algunas estadísticas ya para cerrar de lo que está pasando en algunos otros mercados muy desarrollados en la categoría, como es el caso de Australia, de donde surge Zip. Ya vemos que por la penetración de medios tan fáciles para el consumidor como el Buy Now Pay Later, vemos que el uso de BNPL crece por arriba de las tasas de crecimiento que tienen incluso las tarjetas de crédito, ¿no? La tendencia es muy clara. Conforme crecen estos nuevos mecanismos, realmente decrece medios tradicionales, siguen evidentemente muy presentes, pero es una data importante, sobre todo para algunos de los comercios que están evaluando el aceptar la categoría, ¿no? Acelero un poquito más, me quedan un par de minutos. Vemos que el crecimiento esperado de BNPL es porcentual, evidentemente como viene de una tasa menor, es duplicar, como ya lo veíamos, tener el 5% de sell share, por lo cual es prácticamente duplicar al 100% el crecimiento, que vamos a ir viendo crecimiento igual de carteras digitales y a la vez perdiendo share algunos de los medios tradicionales de pago por obvias razones ya platicadas, ¿no? Si nos vamos al impacto que ha tenido los comercios en Estados Unidos después de la adopción de BNPL, 90% nos dice que ha tenido un impacto positivo, casi 70% ha logrado aumentar ingresos con la categoría, 62% ha reducido el abandono, el carrito de compras, que es uno de los factores más importantes en la venta en línea, 60% ha aumentado a nuevos clientes, nuevos segmentos, 50% ha crecido el tamaño de la cesta o ticket promedio y hemos visto casi un 50% de incremento en la frecuencia de compra de los consumidores, ¿no? Los consumidores dicen, pues, básicamente es fácil de usar, el sentimiento es positivo y los fees son razonables, ¿no? Finalmente, si vemos, si vamos a la siguiente, por favor. Habíamos hablado de las categorías más importantes en BNPL. A nivel global coinciden prácticamente, los mercados son muy parecidos. Ropa, calzado es el número 1. Aquí estamos presentando data de Australia, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá. En fin, vemos el agregado, realmente vemos que ropa y calzado es el número 1. Vimos que el crecimiento, sobre todo en pandemia, con hogar y muebles ha sido muy importante y a partir de ahí vemos algunas otras categorías. Realmente hoy podríamos decir que están entrando prácticamente todas las categorías. Hoy el consumidor realmente hasta groceries, el supermercado están comprando, ¿no? Para aquellos comercios que están evaluando si entrar o no entrar más agresivamente a ventas en línea y si tener o no la categoría, vemos que Millennials y Post Millennials es el segmento con mayor adopción de BNPL, no es exclusivo, es el que tiene mayor adopción. Y simplemente, esta es data conocida, vemos cómo se espera que en los próximos 10 a 15 años, evidentemente por obvias razones, este segmento va a crecer, ¿no? Es decir, del share que tienen Millennials y Post-Millennials, que hoy está abajo del 50%, ¿no? Alrededor del 46%, pues ya vamos a ver que va a estar cerca del 60% en unos 15 años de la capacidad de compra por obvias razones, ¿no? Entonces, realmente, el estar alineados con poderle brindar al consumidor experiencias de compra alineadas a el uso de tecnología y a sus preferencias de compra, pues se vuelven sumamente importantes, ¿no? Cierro con un par de datos, ¿no? Si vamos a la siguiente, por favor. Hablábamos para los comercios que los beneficios específicos que la categoría BNPL ofrece, esto es data específicamente de Zip en México, las ventas para los comercios han crecido 30% a raíz de la incorporación del medio de pago, la tasa de recompra ha crecido hasta un 80% y la conversión de usuarios ha ido hasta un crecimiento de un 20%. Realmente, pues nada, además de agradecerles, quiero cerrar con algunas de la data de los consumidores y de los comercios que hoy nos privilegian
como las marcas importantes que ven ahí. Antes de pasar a preguntas y respuestas, esta data viene, repito, con experiencia de más de 11 millones de usuarios con los que cuenta Zip y 130,000 comercios que nos privilegian. Así que, pues nada, aquí termino y me quedo abierto a su disposición para preguntas y respuestas. Gracias, Carlos Magaña, por esta interesante charla sobre las tendencias en el mercado de Buy Now, Pay Later. Y muy interesante los números que nos manejas el día de hoy. Queremos invitar a nuestra audiencia a utilizar el Q&A aquí en la parte inferior de la plataforma. Pueden hacer sus preguntas o comentarios. Los estamos recibiendo. Y me llama la atención, Carlos, qué interesante el porcentaje. O sea, manejabas un 57% de las compras a nivel global se hacen en línea, ¿no? Y también como comentabas acerca de entre más formas de pago, entre más abiertos estén las plataformas con las formas de pago, vamos a tener un mercado más amplio. Pero hablando de las criptomonedas, ¿qué reto hay ahí sabiendo que es esta tendencia de sube-baja para las plataformas digitales? Sí, claro, gracias, Gabo. Nada más una pequeña precisión. 57% es el porcentaje de compra de los usuarios que compramos en línea. Es decir, lo que quiere decir ese dato es que los que compramos en línea ya estamos comprando más en línea que presencial, ¿no? Y contestando tu pregunta, tiene muchos retos. La verdad es que la incorporación de nuevas tecnologías como criptomonedas, pues hay todavía un camino importante por recorrer. Yo diría a lo mejor que de los más importantes es la adopción del consumidor y la redención, ¿no? Es decir, que pueda el consumidor que hoy ya tiene uso de criptomonedas poder tener una conversión de salida mucho más fácil para poder transaccionar con los mismos es uno de los retos importantes. Para que eso se logre, pues evidentemente el comercio tiene que tener beneficios y tiene que tener una mayor, no nada más adopción, sino probablemente mayor estabilidad la cripto, ¿no? Pero evidentemente es una de las grandes tendencias a nivel global. Hay mucha investigación y mucho dinero atrás de cómo lograr mejorar o incorporar esta experiencia en los checkouts, ¿no? Así es, Carlos. También tenemos por acá un comentario de Manuel Vázquez. Dice, muy buenos días. Quisiera saber si tienes el dato del porcentaje del riesgo de BNPL. Buenísima pregunta, Manuel. La verdad de las cosas es que siempre hay riesgo en todas las transacciones, ¿no? En el caso de BNPL, aquí no puedo hablar como categoría, lo que puedo hablar es como empresa. Pero precisamente yo diría que el corazón de un buen proveedor de BNPL está en el motor de decisión, en los algoritmos, el manejo de la data, para poder tomar decisiones ágiles, porque se tiene que tomar en segundos, de a quién prestarle y a quién no prestarle. Esa es la clave. Es la pregunta más importante. Nosotros tenemos realmente 10 años trabajando en un modelo propietario que evidentemente para localizarlo en México utiliza data tradicional y no tradicional. Utilizamos muchas variables para poder con diferentes variables tomar decisión de poder prestarle incluso a personas que no tienen hit en buró, ¿no? Pero hay mucha data al respecto y esa es la receta secreta. Realmente, si hoy en día decimos quién quiere dinero, pues todo el mundo va a levantar la mano y va a decir yo quiero, pero quién de esos va a ser sujeto a prestar es la clave para la rentabilidad de los jugadores de BNPL. Yo lo vería aquí con diferentes cachuchas. Del lado del comercio, una de las ventajas que tiene BNPL es que se le quita ese riesgo, el riesgo de contracargos al comercio y lo absorbe el proveedor de servicios. Para el proveedor de servicios, evidentemente es el caso de Zip, que buscamos estar en largo plazo, hay que buscar tener este modelo lo más afinado posible porque va directamente al bottom line, ¿no? Es decir, aquel porcentaje de... El riesgo siempre existe, pero evidentemente la tasa de mora, que es seguramente hacia donde va tu siguiente pregunta, va directo al bottom line, ¿no? Entonces, en la medida en la que no seas efectivo en esa tasa de mora, es en la medida en la que van a haber impactado tu modelo de negocios, ¿no? Esa es la receta secreta. Mucho dinero, muchos recursos, mucho tiempo y experiencia para poder afinar y calibrar esos algoritmos. Francisco García nos comenta, ¿cuál es la tasa de morosidad del BNPL? Repito, como categoría, es variable. Yo puedo hacer referencia a algunas de las data, de la data global, algunas empresas públicas. Varía, a nivel global está en un dígito, ¿no? Abajo de un dígito. Hemos visto algunas empresas que oscilan entre el 4 y 6%,
¿no? Que así lo han declarado en data pública. Eso, pues, dependiendo del mercado varía, pero pues bueno, realmente en la medida, ligándolo a la respuesta anterior, dependiendo de los mercados, dependiendo un poquito del riesgo que esté dispuesto a correr la empresa, pues dependerá cómo va fluctuando. Pero es alguna data de referencia. Iván Díaz nos comenta, gracias por la información. ¿Consideras viable usar Buy Now, Pay Later para los servicios de visitas guiadas y logística en transportes para mudanza? Interesante. Lo que hemos visto es que el consumidor que adopta el modelo se vuelve un usuario que repite, ¿no? Que se siente cómodo. Entonces, yo creo que desde ese lado pudiera ser que sí fuera atractivo. Tal vez habría que buscar en este modelo en específico lo que creo que permitiría es poder, desconozco cuál sea el costo de la visita guiada, ¿no? Pero probablemente lo que pudiera ayudar es a paquetear, ¿no? Es decir, el proveedor de servicios probablemente dijera, oye, si esto se paga en efectivo, el costo es X, pero si tú compras un paquete de tu familia, que son 3 o 4 personas, a lo mejor si ya se multiplica por un mayor volumen, o si va a ser una serie de visitas, entonces a lo mejor el poder paquetear le va a permitir al proveedor de servicios tener acceso a un mayor volumen de ingresos, pero por el otro lado al consumidor tener algún descuento, alguna promoción y diferir el pago, ¿no? Entonces, sí, creo que la clave está en cómo paquetear el pricing para poder ofrecer algo atractivo al consumidor y que sea bueno para el merchant. Atzin Hernández nos comenta, ¿cuál es el beneficio de un comercio al afiliarse en Zip? Hay varios, comentamos algunos aquí. El primero es, se le quita el riesgo de fraude, contracargos y demás, ¿no? Es decir, eso seguramente lo habrán experimentado en línea porque todos lo experimentamos. Eso lo absorbe el proveedor de servicios que sería Zip. Ese es uno, pero los más importantes es el crecimiento en ventas, ¿no? Esto derivado del crecimiento en ticket promedio, que lo veíamos más del 30%, el crecimiento en frecuencia de compra y sobre todo el reducir el abandono de los carritos. Entonces, realmente, en resumen, así, crecer tus ingresos y quitarte de encima el riesgo de fraude. Bien, por acá, Anónimo dice, considero que los segmentos bajos que no tienen tarjeta de crédito o débito tampoco tienen acceso a Internet o no están acostumbrados a las compras en línea. ¿Qué tan atractivo realmente se vuelve a ofrecer opciones de BNPL? Para proveer, digo, a toda esta conferencia y todo el enfoque que ha habido mis compañeros que han presentado antes, habla precisamente de las ventas en línea y cómo ha venido creciendo. Sí hay digamos, una barrera de entrada que cada vez se reduce más. La barrera de entrada, evidentemente, va por la penetración, el crecimiento de la penetración de Wi-Fi, el uso de la tecnología. Entonces, realmente sí es importante tener acceso a Wi-Fi y poder tener acceso a compras en línea para poder disfrutar de este servicio en línea, ¿no? Entonces, sí hay ese criterio, pero sí hemos visto que esa penetración va creciendo conforme crece la penetración de Wi-Fi y conforme crece la teledensidad. Realmente vemos que México es uno de los países donde el uso de dispositivos móviles es más alto per cápita, incluyendo smartphones, ¿no? Entonces, realmente sí vemos que cada vez crece más la llegada y una vez que tengan ese acceso a poder transaccionar en línea, sin duda el servicio de BNPL no es excluyente, es decir, no pide que se elimine algún otro medio, simplemente es complementario y en ese sentido, pues mi opinión es que es positivo para los comercios y para los consumidores. Carlos Magaña, gracias por tan interesante charla el día de hoy. Te agradecemos mucho tu participación en Exe Virtual. Al contrario, muchas gracias a ti, Gabo. Muchos saludos a todos. Buen día. Buen día, Carlos, damas y caballeros. Carlos Magaña, aquí en Exe Virtual. Hemos llegado al final de esta sesión. Antes de irnos, queremos pedirles, por favor, nos apoyan a contestar una breve encuesta. Para nosotros es muy importante conocer su opinión para seguirles llevando el mejor contenido desde Exe. Mientras nos apoyan con la encuesta, queremos agradecer muchísimo a Zip México y a Carlos Magaña el habernos acompañado el día de hoy con tan interesante ponencia.
También queremos recordarles que los esperamos en EXE E-Commerce Summit and Expo, que se llevará a cabo del 5 al 6 de octubre en Expo City Banamex en la Ciudad de México. Los esperamos en nuestra siguiente sesión. Todavía tenemos gran contenido. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Continuamos aquí en EXE en su edición virtual.